Todo comienza antes del tiempo, antes de fronteras, antes de imperios, antes de historias escritas por manos humanas. En el primer libro de la Biblia está la chispa que incendia toda la narrativa. Dios como creador, vida hecha a su imagen, y la libertad otorgada al ser humano para elegir. Ese primer acto, la creación, no es un simple prólogo técnico, es la afirmación de un propósito. El mundo existe para reflejar la gloria y la sabiduría de su autor. Pero junto a esa afirmación aparece, con la misma nitidez, la fragilidad humana. La libertad se convierte en desobediencia, y con ella entra la ruptura que marcará el pulso de los 39 libros que llamamos Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en su conjunto, es mucho más que una colección de escritos. Es una historia en varios volúmenes, una trama tejida en torno a pactos, promesas que Dios hace, violaciones humanas del pacto, juicios que purifican, y manos divinas que restauran. Para orientarnos en este mapa, conviene recordar su estructura básica. Los 5 libros del Pentateuco, la raíz, que fijan la identidad y la ley. Los libros históricos que narran asentamiento y nación. Los libros poéticos y sapienciales, que expresan la experiencia humana frente a Dios. Los profetas mayores y menores que llaman al arrepentimiento y anuncian esperanza. Y finalmente, los libros de retorno que registran la restauración después del exilio. El hilo que atraviesa todo esto es el pacto. La promesa abrahámica, la alianza en el Sinaí, la promesa davídica, y la espera de alguien que cumpla definitivamente lo prometido. Al abrir Génesis encontramos la escena primordial, la creación del cielo y la tierra, la llamada de la luz, la formación de la vida. Aquí se plantan las raíces teológicas. Dios es soberano, el mundo es bueno, la vida humana tiene dignidad. Pero la historia da pronto un giro hacia la tensión moral. La desobediencia de Adán y Eva no se agota en un acto individual. Reproduciéndose, se convierte en la dinámica que configura el resto de los relatos. La tendencia humana a romper la comunión y el empeño divino por restituirla. En la figura de Caín y Abel, vemos ya la violencia fratricida. En la genealogía hacia Noé, la amplitud de la corrupción humana. Entonces Dios interviene con el diluvio, no como venganza sin sentido, sino como juicio que purifica y luego restituye mediante una nueva alianza. El arco iris como signo de la promesa de preservación. Observamos aquí un patrón que reaparecerá hasta el final. Dios actúa, el ser humano falla, Dios juzga y promete restaurar. Esa dinámica no es meramente moralista, tiene una finalidad histórica y redentora. Después del diluvio comienza una nueva fase, la dispersión de los pueblos y el inicio de la llamada a un hombre, un pacto que cambiará el destino de naciones. Abraham entra en escena como respuesta de Dios a un mundo fragmentado. La vocación abrahámica modifica la narrativa. No se trata ya solo de supervivencia, ni de conducta moral, sino de la constitución de un pueblo a través del cual la bendición alcanzará a todas las naciones. La promesa dada a Abraham es amplia y progresiva, descendencia numerosa, tierra, y una bendición que atravesará generaciones. No siempre la promesa se cumple de manera instantánea ni lineal. Sara y Abraham enfrentan la espera, la duda, y a veces decisiones que complican la trayectoria del pacto. Isaac, Jacob, cuya vida es un tejido de engaños y reconciliaciones, y finalmente, José, que transforma el dolor en providencia al ser llevado a Egipto, ilustran cómo Dios convierte el mal humano en camino para la preservación del pueblo prometido. José, vendido por sus hermanos, termina salvando a la familia de la hambruna. La ironía providencial es clara. La traición humana se vuelve el medio por el que Dios cumple su propósito. Con José culmina la saga patriarcal y comienza una transformación sociopolítica. La familia hebrea se convierte en nación en forma latente dentro de Egipto, y la experiencia de opresión en esa tierra será el crisol que forjará la identidad nacional.
Moisés se erige como figura central, liberador, legislador y mediador. Su llamado en la zarza ardiente es un momento clímax. Dios se revela como el que escucha el clamor de su pueblo. El Éxodo no es solo un movimiento físico de salida, es la fundación ritual y teológica de Israel. La liberación del yugo egipcio se transforma en identidad, esclavitud versus libertad, opresión versus redención. En el Sinaí, el pacto se formaliza de manera nueva y exigente. No es una promesa abstracta, es una alianza con obligaciones. Las tablas de la ley y las instrucciones para la vida comunitaria, culto, justicia, economía, definen quiénes son el pueblo de Dios y cómo deben reflejar su santidad en la conducta. La construcción del tabernáculo como lugar de encuentro muestra que la presencia divina no se aloja en la lejanía. Dios quiere habitar entre su pueblo, pero en un marco regulado por la santidad. La ley, entonces, no es mero legalismo, es tejido de identidad que busca ordenar la vida bajo la dirección divina. No obstante, la travesía por el desierto revela la tensión entre don y responsabilidad. El pueblo, a pesar de las señales milagrosas del pan del cielo y la guía en las nubes, tropieza en la infidelidad. La generación que salió de Egipto no entra en la tierra prometida. La consecuencia del fracaso comunitario muestra el costo real de quebrar la alianza. Moisés, en su liderazgo, ofrece una figura de entrega y mediación que anticipa la necesidad permanente de intercesión y de líderes que, aun en su limitación, sostengan el pacto. La narrativa del Pentateuco culmina con la promesa que se proyecta hacia la tierra. La siguiente etapa de la historia será el cumplimiento territorial de la promesa a través de la conquista. Pero antes de abrir ese capítulo, debe quedar claro que el Pentateuco sienta las bases teológicas del Antiguo Testamento. La soberanía creadora de Dios, la caída y la necesidad de redención, la elección de un pueblo mediador, y la ley que configura la santidad y la justicia en comunidad. Es aquí donde germinan los temas constantes: pacto, promesa, mediación, y la tensión entre la fidelidad divina y el fracaso humano. Si esta panorámica inicial está siendo útil y quieres la versión por capítulos o una guía descargable para estudiar libro por libro, suscríbete y presiona me gusta. En la descripción encontrarás cómo obtener un PDF con la ruta de lectura. Mantente, porque ahora el relato avanza de la formación del pueblo a su asentamiento y gobierno. Y ahí surgen nuevas preguntas. ¿Cómo se vive la promesa en la tierra? ¿Qué sucede cuando la fe pública se debilita? ¿Cómo responde Dios cuando el rumbo nacional se quiebra? La entrada a la tierra prometida, a cargo de Josué, abre un capítulo donde la palabra de Dios y la obediencia humana se prueban en el terreno concreto. Las victorias en Jericó y las distintas campañas de conquista se narran con un lenguaje donde lo sobrenatural y lo humano se entrecruzan. La profecía, la fe y la estrategia militar aparecen como elementos entrelazados. Sin embargo, la conquista no es homogénea ni total. Quedan islas de resistencia, mezclas poblacionales y tensiones que impiden un control absoluto. Ya desde este momento se plantan las semillas de desafíos futuros: la convivencia con restos paganos, la tentación de sincretismo y la fragilidad de una obediencia sostenida. El periodo de los jueces describe esa realidad fragmentada. Tras la muerte de Josué, Israel se convierte en una constelación de tribus sin autoridad central estable. La frase recurrente, "cada uno hizo lo que bien le pareció", resume el clima moral y social. En ese vacío surgen figuras singulares: Débora, mujer jueza y profeta que lidera la liberación; Gedeón, cuya fe vacila hasta convertirse en instrumento de salvación; Sansón, cuya fuerza física contrasta con su debilidad moral. Cada juez es a la vez respuesta y síntoma. Son levantados por Dios para rescatar a su pueblo, pero su liderazgo temporal evidencia que la solución duradera
no reside en líderes humanos fluctuantes, sino en una restauración de la fidelidad al pacto. La historia de Ruth, en medio de la crisis de los jueces, ofrece un contrapeso esperanzador. Una narrativa de lealtad personal que conduce al linaje de David. Allí de nuevo se observa la manera sutil en que Dios preserva la promesa, aun en contextos de inestabilidad y decadencia moral. El libro de Ruth nos recuerda que la fidelidad personal y las elecciones cotidianas forman parte del entramado por el que Dios hace avanzar su propósito. Con la figura de Samuel se inicia la transición hacia la monarquía. Samuel es el último de los jueces, y en muchos sentidos, el puente entre la autoridad carismática y la institucional. Su papel como profeta y juez introduce la idea de realeza como voluntad del pueblo. La demanda de los israelitas por un rey, como las demás naciones, revela su ansiedad por seguridad y prestigio, pero también una pérdida de confianza en la dirección divina directa. Dios, en su soberanía, acepta la petición y advierte de sus peligros. Sin embargo, la monarquía comienza a funcionar como un nuevo marco de gobierno. Saúl, el primer rey, es presentado con ambivalencia. Elegido para dar unidad, su reinado pronto revela limitaciones personales y una relación tensa con la voluntad divina. Su ruptura con el mandato, en actos que transgreden los límites de la obediencia, abre la puerta a un proceso de sustitución. En contraste, surge la figura de David, pastor y guerrero, cuya ascendencia desde lo humilde hasta el trono encarna la promesa davídica, un rey que establecerá un linaje duradero. La relación entre David y Jonatán, la persecución por parte de Saúl y la lealtad final de muchos personajes al joven rey, tejen un relato de conflicto, ética y providencia. El reinado de David es un punto luminoso, consolidación del territorio, establecimiento de Jerusalén como centro político y religioso, y la jubilosa traída del Arca del Pacto a la ciudad, signo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Es en este reinado donde la promesa davídica se formula con claridad. Un descendiente de David ocupará el trono y su casa será afirmada para siempre. Aún así, la narrativa bíblica no idealiza a David. Sus éxitos se mezclan con fracasos personales. La historia de Betsabé y Urías es un ejemplo doloroso de pecado, abuso de poder y consecuencias familiares. En ese contraste, vemos un principio teológico recurrente. Dios actúa a través de instrumentos humanos que no son perfectos. La gracia y la disciplina divinas coexisten. Salomón sucede a David y su sabiduría, riqueza y grandiosidad arquitectónica señalan un momento de esplendor. El templo, construido por Salomón, se convierte en epicentro litúrgico y símbolo de la presencia de Dios en Israel. Sin embargo, el tiempo de Salomón nos advierte sobre el precio del poder sin límites. Su acumulación de riquezas, matrimonios con extranjeras y la tolerancia de cultos ajenos desembocan en tensiones políticas y espirituales. La monarquía unida no es una promesa automática de fidelidad. La fragilidad humana vuelve a manifestarse. A la muerte de Salomón se abre una coyuntura decisiva. La nación se divide en dos reinos. Esta fractura política, Israel al norte y Judá al sur, no es solo administrativa. Representa una ruptura en la fidelidad nacional que tendrá consecuencias profundas. La división expone realidades ya latentes, la tentación de políticas pragmáticas que comprometen la identidad religiosa, la competencia por recursos y el aumento de prácticas sincréticas. En este contexto aparecen reyes de diversas calidades, algunos que buscan restaurar el camino de la alianza, otros que se inclinan por intereses inmediatos. Las tensiones internas y las amenazas extranjeras ponen a prueba la coherencia del pueblo en relación con su pacto. Mientras tanto, la voz profética comienza a alzarse con fuerza. Profetas como Elías y Eliseo en el norte confrontan la idolatría pública y anuncian juicios sobre sistemas políticos y religiosos corruptos. En aquellos tiempos,
El profeta no es un simple portavoz de advertencias. Es también quien conserva la memoria del pacto y llama al arrepentimiento con autoridad. En el sur, figuras como Isaías y Miqueas comienzan a articular discursos que intercalan denuncia del pecado y promesas de restauración, anticipando que el juicio no es el final definitivo, sino el umbral hacia una renovación que Dios promete. El terreno se va preparando para el clímax que sacudirá a la nación: el exilio. La acumulación de infidelidades, las alianzas políticas equivocadas y la persistente injusticia social hacen que los juicios proféticos se concreten en realidades geopolíticas. Asiria amenaza y finalmente conquista el norte de Israel. Babilonia, más tarde, llevará a cabo el gran destierro del sur. Pero antes de llegar a ese quiebre, la historia monárquica vive momentos de fe, reforma y resistencia. Reyes como Ezequías y Josías intentan revertir el rumbo mediante reformas religiosas y renovaciones del culto. Sus esfuerzos son memoria de que la reforma institucional puede ser posible, aunque vulnerable. La narrativa histórica del Antiguo Testamento, hasta este punto, plantea cuestiones que siguen vigentes. ¿Qué significa ser un pueblo llamado por Dios en un mundo de poder y fragilidad? ¿Cómo se integra la experiencia personal de fe con la responsabilidad pública? ¿Qué sucede cuando las estructuras que deberían proteger la fidelidad se corrompen? Cada personaje, cada rey, cada juez, es un espejo en el que se reflejan esas preguntas. Y en medio de ese espejo aparece siempre como última garantía la fidelidad divina que promete no abandonar su propósito. Entramos así en una nueva tensión narrativa: la promesa davídica y su aparente contradicción con la experiencia de exilio y pérdida. Los profetas, en sus visiones, comenzarán a articular imágenes que trascienden el presente inmediato: valle de huesos secos, siervos sufrientes, un siervo exaltado, y que reorientan la esperanza hacia una restauración de mayor escala. No se trata simplemente de volver a Jerusalén y levantar muros. Se trata de una renovación del corazón, de una promesa que involucrará a lo nacional y lo universal. Esa esperanza profética será el hilo que sostiene a la comunidad en el exilio, y la voz que anuncia un cumplimiento aún mayor en la figura mesiánica que está por venir. La siguiente etapa de esta historia tocará el momento del cautiverio y las respuestas proféticas en medio de la soledad nacional. Allí, voces como Jeremías, Ezequiel y Daniel ofrecerán interpretaciones teológicas del sufrimiento y visiones de restauración que no solo consuelan, sino que reconfiguran la identidad del pueblo. Antes de entrar en ese drama definitivo, conviene detenerse en la pregunta que atraviesa todo el relato: ¿cómo es posible que una promesa se mantenga viva a pesar de la repetida infidelidad humana? La respuesta, en el Antiguo Testamento, no es una garantía automática. Es la persistencia de un Dios que renueva pactos y que, a través de señales, promesas y figuras, prepara el camino para un cumplimiento que excede cualquier expectativa humana. Y mientras la historia se desplaza hacia el exilio, la tensión entre juicio y esperanza alcanza su punto más agudo. El golpe del exilio no fue un accidente político. Fue el punto en el que la historia nacional y la teología de Israel chocaron contra su propia fragilidad. Cuando las murallas de Jerusalén se desplomaron, cuando el templo fue incendiado y gran parte de la élite fue deportada a Babilonia, la comunidad quedó desarraigada en el espacio y en el tiempo. En ese quiebre, las preguntas fundamentales que el Antiguo Testamento viene planteando desde Génesis se volvieron más agudas. ¿Dónde está Dios cuando su casa es destruida? ¿Cómo interpretar la promesa davídica cuando el trono ha desaparecido? ¿La alianza ha llegado a su fin? Las respuestas que emergieron en el cautiverio son, en gran medida, las que reorientaron la identidad del pueblo. Jeremías, que ya había advertido sobre la inminente catástrofe, acompañó al pueblo en su desolación como quien conoce la hondura del lamento. Sus cartas a los exiliados y sus palabras de amonestación
no son mera denuncia. Contienen advertencias sobre las consecuencias del pecado, sí, pero también una semilla de esperanza que insiste en la fidelidad de Dios a sus promesas. Jeremías no ofrece una explicación simplista. Su voz mezcla dolor, reproche, y la seguridad final de que Dios no abandona su propósito. Ezequiel, prisionero y profeta en la margen del exilio, desarrolla una teología visual y performativa que busca mantener viva la conciencia del pacto. Sus visiones, la gloria divina que se aleja del templo, simbologías complejas y la famosa escena del valle de huesos resecos, son imágenes que articulan una certeza profunda. Aunque la vida del pueblo parezca seca y fragmentada, Dios es capaz de reanimar lo muerto y de traer restauración donde hay destrucción. Esta imagen no es un esquema automático de volver a la normalidad. Es, antes bien, una promesa de renovación radical del ser, de un reencuentro entre vida y espíritu que trasciende el simple retorno físico. En la corte babilónica, figuras como Daniel y sus compañeros ofrecen una respuesta distinta pero complementaria. La fidelidad en la diáspora. Allí donde el templo ya no puede ser el centro, la fe se vive como testimonio personal y sabiduría pública. Daniel, sin abandonar su identidad, participa en los asuntos del imperio, interpreta sueños y visiones, y conserva una esperanza que mira más allá de los reinos temporales. Los relatos de fidelidad en la adversidad, los 3 jóvenes en el horno, la lealtad frente a las normas impuestas por los poderosos, la confianza en Dios ante el fiero león, se convierten en ejemplos de cómo la presencia divina acompaña incluso cuando la estructura nacional ha fracasado. Al mismo tiempo, las visiones apocalípticas que aparecen en Daniel preparan a la comunidad para leer la historia humana en clave escatológica. Los imperios pasan, pero el propósito divino tiene un resultado final que trasciende la historia inmediata. Mientras los profetas pronuncian juicio y anuncian restauración, la poesía y la sabiduría del pueblo se vuelven espacios donde el dolor y la confianza dialogan con honradez. La tradición sapiencial, representada por libros como Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, no es un bloque monolítico, sino una paleta de voces que abordan la experiencia humana frente a Dios. Job confronta el problema del sufrimiento inocente y no ofrece respuestas fáciles. Más bien, reclama la honestidad del diálogo con Dios y al final, subraya que la sabiduría definitiva pertenece al Creador. Los Salmos, por su parte, son el termómetro del alma. Lamentos, súplicas, alabanzas, agradecimientos y confesiones. Ellos permiten que una comunidad quebrantada exprese su temor y su esperanza, sin cerrar la puerta a la duda. Los proverbios enseñan a vivir con prudencia en el día a día. Eclesiastés, con su tono meditativo y a veces sombrío, recuerda la limitación de la experiencia humana y la urgencia de temer a Dios en medio de la contingencia. Y el Cantar de los Cantares celebra el amor como don creado, que en su belleza apunta también a la fidelidad y al crecimiento del pueblo. Juntos, estos libros muestran que la vida espiritual tiene dimensiones prácticas, estéticas y trágicas. Son una educación de la voluntad y del corazón que acompaña a la nación en los tiempos de prosperidad y en los de ruina. Regresando al hilo profético mayor, Isaías merece una atención especial por su amplitud temporal y la complejidad de su mensaje. Sus palabras combinan juicio severo sobre la injusticia y la devastación con oráculos de una esperanza expansiva. La promesa de un siervo, de una restauración que involucra no solo a Israel, sino a todas las naciones. Es importante notar que los estudios críticos hablan de distintas capas en Isaías, una composición plural a lo largo de generaciones, y esa perspectiva académica, señalada como tal, ayuda a entender la diversidad de voces dentro del mismo libro. Lo esencial para la fe es que Isaías ofrece una visión de redención universal. La soberanía de Dios reconfigura la historia
y promete un cumplimiento que supera las expectativas nacionales limitadas. Jeremías y Lamentaciones nos muestran el duelo teológico por la pérdida. Lamentaciones es poesía del lamento, es la expresiva articulación del dolor colectivo y una liturgia del pueblo herido que no rehúye la denuncia, pero tampoco renuncia a recordar la misericordia pasada. En su acompañamiento al pueblo, Jeremías mantiene el hilo de la advertencia y la promesa, la llamada al arrepentimiento y la oferta de un nuevo pacto que, aunque introduzca términos de transformación, no rompe la fidelidad divina. Ezequiel, como ya se dijo, agrega una teatralidad profética que mantiene la memoria del pueblo en actos simbólicos y visiones, su insistencia en la responsabilidad individual frente al pecado, la idea de que cada uno será juzgado por sus acciones, y su afirmación de restauración se entrelazan en una obra que busca restituir la identidad del pueblo desde dentro, no solamente a través de la reconstrucción física. Es decir, el retorno físico será importante, pero la restauración más profunda tiene que ver con el corazón y la vida bajo la dirección de Dios. La dimensión colectiva de la esperanza se articula también en los profetas menores. Los 12 profetas cortos, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, presentan temas recurrentes: la fidelidad del amor de Dios, Oseas; la urgencia del arrepentimiento, Joel y Amós; el juicio sobre la opresión social, Amós; la compasión hacia los extranjeros y la llamada a la justicia, Miqueas; y la restauración final, Zacarías y Malaquías. Cada uno, en su estilo y contexto, recuerda que el pacto implica prácticas concretas de justicia, misericordia y humildad ante Dios. Hay diversidad en sus tonos. Algunos son amonestaciones duras, otros, visiones esperanzadoras que hablan de la venida de un día de renovación. Cuando existan lecturas alternativas o debates interpretativos, por ejemplo, sobre la identidad exacta del siervo en ciertos pasajes, se presentarán como propuestas entre varias, no como verdades únicas. El regreso a la tierra bajo la proclamación de Ciro el Grande marca una etapa nueva. No es una restauración completa de la gloria davídica, pero sí un regreso que permite reconstituir la vida litúrgica y comunitaria. Ciro aparece en las fuentes bíblicas como instrumento del plan divino. La figura histórica puede ser analizada desde la política imperial persa, pero la teología bíblica lo presenta como quien facilita la reconstrucción. Aquí debemos recordar las cautelas metodológicas. Algunas afirmaciones sobre pronunciamientos proféticos precisos acerca de Ciro pertenecen a interpretaciones tradicionales. Otros estudios las plantean de manera más matizada. Ambas lecturas se presentan con su correspondiente señalamiento. El trabajo de restitución pasa por varias etapas. La primera vuelta de exiliados para reconstruir el altar y el templo bajo la guía de líderes como Zorobabel, con el acompañamiento de profetas como Ageo y Zacarías, que motivan la reconstrucción del santuario y del tejido social. Ageo, con su lenguaje directo, llama a priorizar la casa de Dios. Zacarías, con visiones apocalípticas y simbólicas, otorga esperanza y reorienta a la comunidad hacia una fidelidad que supera lo meramente material. La obra del templo, aunque limitada en esplendor comparada con el de Salomón, es significativa exactamente por eso. La presencia de Dios entre su pueblo vuelve a ser posible, y con ella la práctica de la liturgia y la memoria comunitaria. El libro de Esdras resalta la restauración de la ley y la reconstitución religiosa. Esdras aparece como un escriba preocupado por la enseñanza de la ley, por la observancia y por la identidad que se conserva a través de la instrucción comunitaria. Nehemías, por su parte, encarna la reconstrucción del espacio urbano y la seguridad, su gestión de la reconstrucción de los muros de Jerusalén frente a la oposición externa y a las dificultades internas, muestra que la restauración exige liderazgo, disciplina y la resolución de conflictos sociales, redistribución de recursos, problemas de usura, matrimonios mixtos.
Nehemías restaura no solo muros físicos, sino también la estructura de convivencia y responsabilidad mutua. El libro de Esther, situado en la diáspora persa, añade una capa distinta. Relata cómo la comunidad judía, presente en las cortes del imperio, sostiene su identidad mediante la fidelidad y la prudencia política. La celebración de Purim nace de ese relato de preservación frente a amenazas externas, y nos recuerda que la salvación puede venir a través de medios inesperados y de la acción de personas que, sin ser profetas, son instrumentos providenciales. Con la obra de Esdras y Nehemías, se restaura la vida litúrgica y la organización comunitaria, pero no se reproduce la anterior magnitud del reino davídico. La realidad política y la estructura tribal han cambiado irreversiblemente. Al mismo tiempo, los profetas tardíos y los escritos de posexilio, Ageo, Zacarías, Malaquías, reafirman la promesa mesiánica. Esperan a alguien que, aunque todavía no aparezca de forma clara e inmediata, traerá la plenitud de la justicia y la reconciliación prometidas. Malaquías cierra el canon profético con advertencias que llaman al arrepentimiento, a la fidelidad en la adoración y la promesa de una futura intervención divina que purificará al pueblo. Tras el cierre de la fase profética, el Antiguo Testamento culmina en un período que los estudios llaman del silencio profético, un lapso entre el último profeta reconocido y el advenimiento del Nuevo Testamento, en el que no se registra una palabra canónica comparable. Ese silencio no es vacío, es el tiempo en que la esperanza mesiánica se vuelve tanto más vigilante como más expectante. Las comunidades judías vivían la promesa con diversas expectativas. Algunos esperaban un líder político-militar que restableciera la soberanía nacional. Otros, una figura espiritual que renovara la vida religiosa. Otros, una intervención final y escatológica. Esta pluralidad de expectativas prepara el telón de fondo para la aparición del Nuevo Testamento, sin menguar la importancia del Antiguo como marco teológico y como matriz narrativa. A lo largo de todo este recorrido, hay una idea que se repite con insistencia. El pacto es el eje que articula la historia. Desde la promesa a Abraham hasta la alianza del Sinaí, pasando por la promesa davídica y la experiencia del exilio y la restauración, el Antiguo Testamento se lee como una conversación prolongada entre Dios y su pueblo sobre las condiciones de la relación, las consecuencias del incumplimiento y la manera en que la misericordia divina repara y rehace. La fidelidad de Dios no se presenta como indiferente a la conducta humana. Exige respuesta, llamamiento al arrepentimiento y transformaciones concretas. Pero al mismo tiempo, y esto es crucial, la fidelidad divina persiste. La narrativa histórica está tejida por promesas que, a pesar de los tropiezos humanos, siguen orientando el futuro. Desde la perspectiva teológica, podemos articular algunas claves de lectura que ayudan a integrar este vasto panorama. Primero, la soberanía divina no anula la responsabilidad humana. La historia bíblica muestra que las decisiones concretas de personas y pueblos tienen consecuencias reales. Segundo, el juicio y la misericordia son inseparables en el plan divino. La disciplina no anula la promesa, sino que en muchas ocasiones purifica y prepara para un nuevo comienzo. Tercero, la figura del mediador aparece en distintos planos. Líderes como Moisés, Samuel, los profetas y los sacerdotes cumplen funciones mediadoras que señalan la necesidad de intercesión y guía. Y toda esta pedagogía prefigura la idea de un mediador más pleno por venir. Es importante también reconocer la variedad de géneros literarios y cómo estos enriquecen el mensaje. La narrativa histórica nos enseña a leer en clave de acción divina en la historia. La profecía denuncia y anuncia. La poesía y la sabiduría forman el alma práctica y litúrgica del pueblo. Los relatos en cortes imperiales, como Daniel o Esther, muestran la pervivencia de la identidad en contextos extranjeros. Esa diversidad no fragmenta la unidad teológica. Más bien, la expresa desde múltiples ángulos.
En cuestiones interpretativas delicadas, conviene mantener humildad y honestidad. Existen pasajes y elementos cuya lectura ha generado debate, cronologías, ciertos pasajes apocalípticos y algunas referencias históricas. En tales casos, la prudencia exige presentar las principales interpretaciones e indicar cuál es la lectura más cautelosa o más extendida sin pretender imponer una certeza absoluta. La fe cristiana tradicional reconoce la autoridad del Antiguo Testamento, pero también admite que la lectura histórica crítica aporta herramientas que enriquecen la comprensión sin debilitar la reverencia por el texto. Al mirar hacia el final del Antiguo Testamento, la clave que queremos retener es la esperanza preparada. La promesa de un restaurador que cumplirá lo que los pactos anticipan. Los textos proféticos multiplican imágenes, un rey justo, un siervo sufriente, una nueva alianza, la renovación de los corazones, la paz universal, que convergen en una expectativa mesiánica. Esa esperanza sirve como puente hacia el Nuevo Testamento, y para la fe cristiana, encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, no obstante, la promesa permanece en tensión. Es tanto promesa inmediata para la comunidad concreta como horizonte escatológico para la humanidad. Al concluir este panorama en orden y completo, es útil ofrecer un mapa mental que sintetice lo que hemos recorrido. El arco narrativo es claro: creación, caída, elección, formación de un pueblo bajo ley, establecimiento de un reino con promesa davídica, fractura y decadencia moral, juicio y exilio, palabra profética en el destierro, retorno y restauración incompleta, silencio profético y espera mesiánica. A lo largo de ese arco se repiten los temas que sostienen la teología bíblica: pacto, ley, pecado, juicio, misericordia, restauración y esperanza futura. ¿Qué significa esto para quienes hoy leen el Antiguo Testamento? Primero, que sus 39 libros no son un manual aislado ni una colección desordenada, sino una trama coherente que habla de Dios y del proyecto divino con la humanidad. Segundo, que sus personajes, aunque a menudo imperfectos, son ejemplos de cómo la obra divina avanza en un mundo lleno de limitaciones humanas. Tercero, que la raíz teológica de la Biblia, la promesa de redención que atraviesa toda la historia, no se resuelve en una nostalgia del pasado, sino en una invitación a vivir bajo la fidelidad que Dios exige y ofrece. Si este recorrido te ha despertado curiosidad para profundizar libro por libro, existen dos caminos prácticos. Primero, seguir una serie de estudio que desglosa cada libro con mayor detalle. Segundo, descargar una guía práctica de lectura que te acompañe en la lectura cronológica y temática. En la descripción de este video, encontrarás una guía descargable con sugerencias de lectura diaria, mapas y preguntas para reflexión personal o en grupo. Para terminar, quiero dejar una invitación que surge de todo lo visto. Lee el Antiguo Testamento, no solo como historia antigua, sino como un testimonio vivo que configura la identidad de la fe. Lee sus lamentos y sus alabanzas, sus órdenes y sus promesas, con la expectativa de encontrar ahí no solo lecciones morales, sino una voz que llama a la conversión, que disciplina y que sobre todo ofrece esperanza. En ese sentido, la gran enseñanza es práctica y espiritual. La fidelidad de Dios es el marco desde el cual el pueblo se forja y renueva. La responsabilidad humana es real, y la promesa mesiánica ilumina el horizonte de la historia. Si deseas seguir este estudio en profundidad, te invito a descargar la guía completa de lectura disponible en la descripción y a visitar la lista de reproducción donde abordaremos, uno por uno, los libros del Antiguo Testamento con más detalle. Comparte este video con alguien que esté empezando a leer la Biblia o que busque una visión ordenada y fiel de estas páginas. En nuestras próximas entregas nos detendremos en cada bloque. Analizaremos el Pentateuco, libro por libro. Recorreremos los libros históricos con detenimiento. Profundizaremos en la poesía y la sabiduría.
y estudiaremos a los profetas mayores y menores con atención al contexto y a las principales interpretaciones. Que este panorama no quede como una lección más, sino que sea puerta para una lectura atenta y transformadora. Al volver la mirada sobre estas 39 piezas, descubrimos no solo la historia de un pueblo, sino la historia de una relación que Dios cultiva con la humanidad. Una relación que corrige, que llama, que sufre, y finalmente, que promete la renovación definitiva. Continúa la lectura. La historia sigue hablando, y la promesa sigue viva.